Vale, perdón. Bueno, pues buenos días o buenas tardes, según desde qué parte del mundo se estén conectando. Y muchas gracias a todo el mundo que está viniendo para escuchar a Jaime y a Elena hablar un poquito más sobre la película Cholitas. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Como decía antes, este evento se va a realizar en directo, en español, pero con traducción simultánea a francés, que lo va a hacer mi compañera Marie desde la oficina francesa, y al inglés, que lo va a hacer mi compañera Shay desde, bueno, de la oficina española, pero ella va a traducir al inglés. Entonces, para los que están uniéndose ahora, los que estáis aquí, podéis elegir vuestro idioma haciendo clic en el símbolo que vais a ver en la parte inferior de la pantalla, que es un globo terráqueo. Entonces, bueno, ahí podéis seleccionar el idioma que queráis, si es francés o si es inglés. Vale. Voy a intentar pausar un poquito entre contenido, entre frase y frase para que a mis compañeras les dé, no, para que les dé tiempo a traducir. Entonces, bueno, pues os pedimos un poquitín de paciencia, que porque mis compañeras no son intérpretes profesionales, pero van a hacer todo lo posible para traducir la conversación y que no nos perdamos nada y que nadie se pierda nada. Así que, bueno, paciencia porque igual hablan un poquito más lento de lo habitual, yo también. Y nada, os agradecemos de antemano vuestra comprensión y paciencia. Si tenéis preguntas para Elena y para Jaime, podéis hacerlas también utilizando el botón que también veréis en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas. Y así además nos aseguramos de que no nos saltamos ninguna pregunta, que sí que tenemos todas muchas ganas de aprender de Jaime y Elena. Así que, bueno, pues yo creo que ya podemos empezar. Y nada, bueno, pues decir que, como sabéis, somos Survival International, el movimiento global por los pueblos indígenas, y que luchamos por su supervivencia, por la supervivencia de los pueblos indígenas y por sus derechos territoriales en todo el mundo. Y hemos organizado este acto como parte de nuestro evento mundial Muévete por Survival, que va a tener lugar el próximo fin de semana del 26 al 28 de mayo. Y si aún no os habéis apuntado, pues vamos a poner los formularios de inscripción en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Y así, si os inscribís en Muévete por Survival, cada persona con la que habléis sobre los derechos indígenas ayudará a fortalecer el movimiento global y cada euro que se recaude se destinará directamente a la lucha junto a los pueblos indígenas. Así que os animamos a que participéis y que os mováis por los derechos de los pueblos indígenas. Y esperamos que bueno, charlar con Elena y con Jaime os inspire también a hacer este tipo de movimiento por una de las luchas humanitarias más importantes del planeta. Así que, bueno, hoy tenemos el gran honor de, como decíamos antes, de charlar con Elena Quispe, una de las protagonistas increíblemente inspiradoras de la película documental Cholitas, y con Jaime Murciego, su director. Voy a parar un poquito porque igual mis compañeras quieren terminar de traducir lo último que hemos estado diciendo. Entonces, bueno, como muchos de los que estáis aquí habréis visto Cholitas, sigue la historia de Elena, Lita, Lidia, Cecilia y Dora, 5 mujeres indígenas aymaras de Bolivia que asumen el inmenso reto de escalar el monte Aconcagua, que es el pico más alto de América. Es para nosotras una hermosa historia de fe, de determinación, de ruptura de estereotipos y límites y una profunda conexión con la naturaleza. Esperamos que hayáis podido ver la película y que la hayáis disfrutado. Nosotras, desde luego, muchísimo. Y tenemos muchas ganas de saber más y muchas preguntas también. Entonces, bueno, solo recordar de nuevo que antes de empezar la charla con Elena y Jaime, podéis, todas las preguntas que surjan las podéis poner en la opción de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de la pantalla. Y bueno, pues yo creo que ya podemos empezar. Nosotras en Survival, ya digo, tenemos varias preguntas, tanto para Elena como para Jaime. Así que, Elena, yo lo primero, decirte de verdad muchísimas gracias por conectarte, por estar aquí con nosotras y
no sé si nos puedes contar un poquito más cómo surgieron las cholitas escaladoras y cómo os conocisteis y de dónde surgió la idea. Eh, bueno, muchas gracias por la cobertura. Yo me llamo Elena Quispetincuta, soy parte de las Cholitas Escaladoras y también soy una de las protagonistas de la película Cholitas, más conocida como Eli de las Montañas. Bueno, esta idea, o sea, que de las Cholitas Escaladoras surgió en el año 2015, el año 2015, donde hace mucho tiempo han trabajado las mujeres en la montaña, cargando sus equipajes para los turistas. En mi caso, por ejemplo, yo he empezado a trabajar con turismo desde mis 8 años. Yo cargando equipajes desde, acompañando primera vez, acompañando a mis hermanos. Por mi comunidad pasaban los turistas, que es comunidad Chucura, zona turística Camino del Inca, Choro Trek, más conocido. Y de esa manera los turistas llegaban a mi pueblo y cansados. Y de esa manera nosotros, nos pedían ayuda, por ejemplo, que se lo llevemos sus cosas, todo eso. Y bueno, me ha gustado acompañar a los turistas, todo eso. Y después me vine a la ciudad con mis 14 años. Y bueno, mis hermanos siempre han trabajado con turismo y mi hermana mayor a mí me llevaba a la montaña, por ejemplo, como ayudante de cocina, como porteadora, ya desde mis 14 años empezó ya a cargar sus equipajes de los turistas. Y bueno, ahí es donde yo cargaba como 20 hasta 30 kilos. Ya después, poco a poco, y como cocinera de alta montaña, ya iba, yo ya llegaba hasta 5.200 y no tenía ninguna dificultad de la altura. Y de esa manera siempre nos preguntaban los turistas también, Elena, por ejemplo, tú ya has escalado, ¿cómo es? Aquí en Bolivia más conocido es el Huayna Potosí, que tiene una altura de 6.088 y siempre esa curiosidad tenían los turistas. Elena, tú ya has escalado, ¿cómo es? ¿Qué se siente? ¿Qué hay en la cima, no? Y yo misma me preguntaba, ¿qué habrá en la cima? ¿Por qué van tantos turistas? Vienen de otros países y mucha plata gastan, ¿qué habrá oro? Yo decía. Y bueno, yo también tenía esa curiosidad para llegar a la cima. Y muchos también hemos soñado, pocas mujeres que hemos trabajado con turismo, éramos muy conocidas y también había mucha discriminación hacia a la mujer de pollera porque pocas como trabajaban y siempre era el trabajo para el hombre. El hombre nomás tenía que trabajar como guía de montaña, todo eso. Y cocineros también eran los hombres y las mujeres siempre éramos muy discriminadas. Y de esa manera, por ejemplo, un día mis compañeras ya se habían decidido a escalar el Huayna Potosí. Sé que habían ido a filmar una pequeña tráiler, por ejemplo. Y de esa manera, otra mi compañera me llama a mí, me dice, Elena, ¿tú no quieres escalar? Yo dije, bueno, sí, yo siempre he estado en las alturas, viendo las montañas, siempre yo he crecido en las montañas desde muy niña y bueno, yo quería hacerlo, esa cima, llegar a la cumbre, cómo es, qué se siente, todo eso. Yo me he lanzado así a la noche a la mañana, yo decía que yo quiero escalar y habiendo esa oportunidad no lo puedo desperdiciar. Y así que fui y por primera vez mi primera cima ha sido el Huayna Potosí, el 25 de diciembre, algo por ahí. He subido mi primera cumbre. Desde ahí ya más grande el grupo por primera vez fueron una cholita que escaló el 2 de diciembre de 2015. Desde ahí, por ejemplo, ya subieron un grupo de un poco más, 11 cholitas el 17 de diciembre. Después un poco más, y éramos como 16 cholitas que fuimos para segunda montaña, por ejemplo, para el Acotango, que ya nos hemos sumado como 16 cholitas. Sí, poco a poco iban sumando así. Y bueno, ahí, por ejemplo, siempre nos apoyábamos unos a otras para llegar a la cumbre. Hay algunas que ya estaban cansadas y por primera vez nada es fácil, porque ponerse el equipo de montaña y andar en la nieve con el grampón y con la pollera era un poco difícil. Y así hemos empezado. Yo cuando llegué a la cima de la cumbre, yo me he sentido libre, libre de todo. He visto los paisajes, el ambiente era muy distinto que se vivía en la ciudad.
era muy distinta de la montaña. Y yo dije, cuando yo llegué a la cima de la cumbre, bueno, y nos abrazamos con mis compañeras, dijimos, ¿ahora qué montaña más escalamos? Y unos a otros mirándonos, yo ya no quiero, otros decían, otros sí, yo quiero seguir así. Bueno, hemos regresado muy felices, contentas, y después que hemos escalado la segunda montaña, el Acotango, dijimos, bueno, ahora qué montaña más. Desde ahí, por ejemplo, ya muchos también nos han dicho, para las entrevistas nos han llamado de cómo se han animado las cholitas escaladoras, son ustedes las primeras mujeres que han escalado con sus vestimentas, todo eso. Y de esa manera, por ejemplo, hemos decidido escalar 8 montañas más de 6.000. Y Ocho. así poco a poco, Muy bien. así poco a poco hemos escalado varias montañas aquí en Bolivia, todo eso. Qué impresionante, Elena. Bueno, y además es precioso ver cómo habéis ido inspirándoos unas a otras y habéis hecho más grande, ¿no? el grupo de cholitas escaladoras y cómo es una historia realmente total de inspiración y de superación. Qué bonito. Pues muchas gracias, Elena, por compartirnos esto. Y bueno, voy ahora a preguntarle, tengo una pregunta para ti, Jaime. Queríamos también saber si nos podrías contar un poco más sobre el origen de la película, de la película que dirigiste, cómo conociste a las cholitas y de dónde surgió la idea del grupo, cómo las conociste a ellas, básicamente, cómo surgió la idea de la película. Sí, pues la idea surgió un poco por casualidad, ¿no? Yo leí una noticia sobre un grupo de mujeres indígenas aymaras que habían escalado Illimani, que es una montaña al lado de La Paz, y me llamó la atención, normalmente lo que pasa siempre, ¿no? La foto, ¿no? La imagen es bastante potente, con ellas escalando con la ropa tradicional, y bueno, al principio llamó un poco eso más la atención, pero luego es verdad que empecé a investigar sobre ellas y a intentar entender más el por qué, ¿no? ¿Por qué lo hacían? Porque un grupo de personas que nunca me hubiera imaginado haciendo ese tipo de deporte hacían eso, ¿no? Entonces me empezó a llamar más la atención esa idea y empecé a ver más entrevistas suyas y cada vez me gustaba más lo que escuchaba. No solo su historia como grupo, como indígenas y como mujeres, ¿no? Aymaras, sino también sus historias individuales, ¿no? Entonces, bueno, las contacté, seguí hablando con ellas y me seguían pareciendo unas personas cuya historia yo quería contar. Eso estaba cada vez más seguro. Entonces, tanto bueno, una vez, en una ocasión, pues decidí ir a conocerlas y grabar algunas imágenes con ellas. También a escalar con ellas. Yo no tenía ninguna experiencia en montaña, ¿no? Entonces, en fin, la verdad que fue horrible esa experiencia, pero bueno, a la vez muy enriquecedora porque las conseguí conocerlas más, ¿no? Y estrechar un poco la relación y seguir conociendo un poco más su historia, ¿no? Y eso me permitió, pues bueno, conocer un poco más de las razones y sobre todo me hablaban de que ellas, después de haber escalado las montañas más altas de Bolivia, tenían una especie de reto final que era viajar a Argentina a escalar pues nada más y nada menos que el Monte Aconcagua, ¿no? Que son 7.000, es la montaña más alta de América y la más alta en realidad fuera del Himalaya y es muy simbólica también en la cultura andina. Entonces, bueno, pensé que ya tenía unas personas muy interesantes de las que quería contar su historia y ya tenía la historia perfecta, ¿no? para contar una película, ¿no? Tampoco quería hacer un reportaje televisivo, que es lo que les suelen hacer, ¿no? Quedándose un poco en lo más folclórico, en puntos más. Y pensé que ese viaje a la Concagua iba a ser la excusa perfecta para contar, para hacer una película, no una película sobre montaña, porque como digo, yo no tenía ninguna experiencia en montaña ni ningún interés en hacer una película técnica sobre montaña, sino utilizar la excusa de ese viaje para contar, para hacer un viaje hacia ellas mismas, ¿no? Para entender a Dora, Lita, Elena, Cecilia y Lidia, ¿no? Y como digo, no hacer una historia sobre montaña, porque normalmente las películas de montaña que yo he visto están muy centradas en la cumbre, ¿no? Y en llegar a poner la bandera, este tipo de cosas. Y a mí
me interesaba, como digo, más la parte de su día a día y contar cómo son ellas en realidad y centrarnos más en ellas que en los puntos técnicos de montaña, de tal forma que el tema de la cumbre quedara un poco casi en segundo lugar, ¿no? Para mí no era tan importante porque lo que me parecía maravilloso de ellas es ya solo el hecho de plantearse un reto así, ¿no? El hecho de coger un avión por primera vez, salir de Bolivia, dejar a sus familias, salir de sus cocinas y plantearse escalar una montaña de 7.000 metros, ¿no? Eso era lo que me alucinaba y era un poco lo que ella quería contar. Y bueno, pues así fue. Volví a España con las imágenes, ya entró la productora, entraron varias televisiones, montamos un poco el proyecto entre todos y volvimos otra vez allí a sufrir otra vez escalando con ellas en la montaña, pero esta vez 1.000 metros más hasta el Monte Aconcagua. Y Hasta fue, la sí. cumbre, sí, sí. Bueno, y se transmite totalmente en la película, es precisamente eso, es un retrato muy, muy íntimo y realmente te acercas muchísimo a las charlitas y es, pues eso es una historia más del viaje. Es verdad que el momento de cumbre no es el protagonista de la película, pero no importa, lo que quieres es estar con ellas, ¿no? Yo por lo menos a mí es la sensación que me quedo con la película. Quería estar más tiempo con las cholitas, desde luego. Y bueno, voy a dar un poquito de tiempo a mis compañeros para que recopilen lo último que hemos estado diciendo. Y Jaime, ya que te tenemos aquí en cámara, te quería preguntar, ya que estábamos hablando del momento de subir, ¿cómo fue para el equipo, cómo fue la escalada para ti, para el equipo de producción? Porque entiendo que iríais más de una persona, a lo mejor, y tuviste además el reto extra de filmar mientras escalabas, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu experiencia y la del equipo de producción? La experiencia para mí, horrible, siempre lo digo, porque fue sí, un verdadero infierno, porque ni yo ni la mayoría del equipo teníamos ninguna experiencia en montaña, ¿no? Entonces, estrenarse con una montaña de 7.000 metros, cuando no sabes ni ponerte unos crampones, pues bueno, es bastante... Siempre decimos que la parte detrás de las cámaras da para otra película, ¿no? Todo lo que pasaba detrás. Porque claro, cuando ves a una cholita sufriendo en la montaña, detrás de la cámara hay otra persona que está sufriendo mucho más y que además no tiene especial interés en estar allí en esa montaña, ¿no? O sea, al final yo quería contar su historia, pero no es que me motivara a mí escalar la montaña, yo tenía que hacerlo como un daño colateral que tenía que asumir y tenía que seguirlas. Pero claro, para mí no es mi pasión. Entonces, bueno, yo intentaba motivarme pues sabiendo que yo tenía que seguirlas a ellas para estar allí cuando ellas llegaran a la cumbre, ¿no? Pero sí fue muy duro porque precisamente por eso nosotros teníamos un poco ese doble reto de teníamos que escalar la montaña también, que ya era de por sí duro, y a la vez no olvidarnos nunca de que estamos haciendo una película y que no nos podemos perder ningún momento importante y estar muy atentos a todo lo que está pasando en todo momento. Entonces era un poco el doble reto. El equipo, pues éramos en la parte de Bolivia, éramos 3 personas, una persona encargada de sonido, yo iba con la cámara y otra persona de producción. Y en la parte de la montaña íbamos 2 cámaras y no Íñigo, otro cámara más experto en montaña, para asegurar que por lo menos una cámara pudiera llegar. Claro. Y bueno, siempre cuentas con esa incertidumbre, ya si hacer un documental es difícil porque nunca sabes lo que va a pasar y siempre tienes que ir improvisando en todo. Aquí doblemente habría que estaba esa incertidumbre porque además de que no sabes lo que va a pasar en la historia, no sabes tampoco lo que va a pasar con la montaña. No sabes ni siquiera si vas a poder intentarlo por el mal tiempo o si a alguien le va a pasar algo o si nosotros mismos no vamos a poder o ellas. Entonces, siempre era un poco que no sabes lo que va a pasar. Incertidumbre, ¿no? Sí. Bueno, menudo reto, pero lo conseguisteis, que entonces del equipo de producción llegasteis todos a la cumbre, ¿o? Sí, un poco inconsciente por nuestra parte, que es verdad que a veces te planteas las cosas que dices, no sé qué estoy haciendo aquí, la verdad. Pero sí, sí, la verdad que no sé cómo, bueno, es verdad que todos, incluso Íñigo, que es el más experto en montaña, tuvimos algún momento de abandonar porque creíamos que no. Y bueno, al final, pues eso, te vas motivando como puedes, sobre todo con la cabeza, porque las piernas es verdad que ya Ya. no te dan, ¿no? Y ya solo debe estar concentrado, es lo único que te puede ayudar a eso.
Y sí, pues al final no sé cómo, pero pudimos llegar todos. Qué bueno, bueno, menudo reto. Enhorabuena y enhorabuena a Elena también y a todo el equipo, por supuesto. Y esta pregunta igual es un poco más para Elena. Vimos en la película que la espiritualidad es un elemento muy importante de la película, ¿no? En la que las cholitas piden permiso y hacen ofrendas a las montañas. No sé, Elena, si nos podrías contar un poco más de esto. ¿Qué podríamos aprender de las cholitas sobre la forma en la que interactuamos con la tierra que nos rodea en las comunidades indígenas, aquí, por ejemplo, en Europa? Vamos a dar unos segundos para que mis compañeras terminen de traducir la pregunta. Y sí, ya cuando quieras, Elena, gracias. Ya, bueno, sí, nosotras, por ejemplo, siempre aquí en Bolivia tenemos esa tradición, nuestra cultura, siempre pedir el permiso a las montañas, ¿no? A la Chachila, Pachamama, y siempre pedí permiso porque siempre lo hemos llevado a cada montaña que hemos subido, siempre pedirle el permiso que nos deje subir. También en el Aconcagua lo mismo hemos hecho, llevar la coca y el alcohol, pedir el permiso para que nos deje permitir llegar a la cima de la cumbre sin ningún problema. Había algún momento que Plaza de Mulas, cuando llegamos, nos ha recibido un poco mal el tiempo, estaba nevando y después el siguiente día hemos empezado a chayar con el alcohol y la coca, bueno, ya despejado. Y había un poco de viento también, y bueno, siempre con esa fe, nosotros siempre andamos para las montañas, pedir el permiso más que todo con el alcohol y la coca, esa tradición que tenemos aquí nosotras, los bolivianos, ¿no? Las bolivianas, las mujeres indígenas, más que todo, o sea, que llevan siempre la coca y el alcohol. Y así que siempre hay que pedirlo, porque además nosotros decíamos como por primera vez íbamos a subir en la Concagua, no conocemos la tierra como es, o sea que quizás nos va a afectar la altura, quizás nos va a faltar el oxígeno, todo eso. Y teníamos mucho respeto a la montaña, siempre lo tenemos mucho respeto a la montaña, aunque sea pequeña montaña o grande, siempre lo tenemos respeto. Y siempre hemos hallado con alcohol y coca y siempre nos ha ido muy bien hasta el momento. A mí, por ejemplo, yo, ya que estoy trabajando como guía de turismo aquí en Bolivia, y siempre yo a mis clientes yo les enseño hacemos así, hay que pedirle permiso a la Pachamama, a Chachila, para que nos dé el buen tiempo, para que lleguemos todos a la cima sin ningún problema, todo eso, sin ningún dolor de cabeza, todo eso. Y así que siempre estamos con alcohol y coca, pidiendo permiso. Qué bueno, Elena, pues muchas gracias por explicarnos esa conexión tan profunda que tenéis con la montaña y con el entorno y con la naturaleza. Y bueno, y también aprovechando ya que te tengo aquí en la pantalla y relacionado con lo que estábamos hablando, hemos visto también que en la película se muestra también una conexión muy grande entre todas las cholitas y en realidad lo que se ve es que es un impresionante trabajo en equipo, en grupo, en el que los retos individuales, aunque solo algunas consiguierais llegar a la cumbre, los retos individuales se diluyen para mostrar el esfuerzo comunitario, el esfuerzo del equipo, ¿no? Y en Survival International creemos que una de las cosas más importantes que los pueblos indígenas tienen que enseñar al mundo es saber vivir en comunidad. Y no sé, Elena, si nos podrías hablar un poco más sobre la comunidad que creáis entre todas las escaladoras, tu propia comunidad en el Alto de Bolivia y del orgullo de ser cholita. Sí, bueno, por ejemplo, yo donde he nacido se llama una comunidad, Provincia Murillo, comunidad Chucura. Bueno, en mi comunidad desde muy niña yo, por ejemplo, utilizaba la pollera y yo siempre también veía el costumbre de mis papás, de mis abuelos, todo eso, el costumbre que siempre llevaban la vestimenta típica de la pollera, y los hombres llevan el poncho, el sombrero, por ejemplo, sus capachos, dicen los hombres, por ejemplo, y las mujeres siempre llevan la pollera, la inagua, el aguayo,
y el sombrero también que no se puede, que no podemos dejar las mujeres. Y siempre, o sea que esa costumbre teníamos. Yo, por ejemplo, desde muy niña, como utilizaba, me enseñaba mi mamá, me ponía, me vestía desde muy niña y es donde me decía mi mamá, tienes que ser orgullosa de ser una mujer de pollera, porque nosotros hemos vivido así en el campo y no tienes que avergonzarte. Y mi mamá, por ejemplo, en el campo me mandaba con el fiambre, tenía que ir a pastear ovejas, llamas, ganados tenía mi mamá, y yo iba a pastear con mis polleritas chiquititas y con mi fiambre en el agua yo tenía que cargar chuño, papa, siempre con eso nos alimentábamos nosotros en el campo. Poco arroz, poco fideo que comíamos, más chuño, papa, charque, quinoa, todo eso, siempre comíamos y quizás de esa manera también tenemos más fuerzas, ¿no? No tenemos ninguna dificultad ni para la altura, nada, y bueno, siempre con la pollera, la vestimenta, para la representación de todas las mujeres, y hoy en día también se está viendo mucho, las mujeres de pollera ya van ya hacia adelante, ya no se quedan. Yo también he visto muchas mujeres ya en los canales, ya, por ejemplo, en los bancos, en muchos lugares hay diputadas, senadoras, mujeres de polleras. Hay muchas mujeres y ahí también estamos rompiendo muchas barreras, muchos estereotipos y todo eso. Y a mí me alegra de que las mujeres salgamos hacia adelante y que nos hagamos conocer como mujeres de pollera, que somos luchadoras, emprendedoras, que no nos detenemos, o sea, que no nos cansamos de luchar, seguimos luchando día a día. Hay algunas mamás, por ejemplo, luchan por sus hijos día a día. Hay algunas mamás que son padre y madre para sus hijos y yo veo esas cosas. Yo digo, hay que seguir luchando. Y eso es, hay que seguir luchando como mujeres de pollera y incentivando y no quedarse con el sueño. Qué bonito, Elena. Muchísimas gracias. Es muy inspirador y muchas gracias por contárnoslo y también, bueno, gracias a la película que se ha visibilizado la lucha de las cholitas y, bueno, pues es increíble poder verlo y ojalá se siga visibilizando más y hablando más sobre y siendo orgullosas, ¿no? Bueno, quería recordar rápidamente a la gente que nos está viendo que si tenéis cualquier pregunta para Jaime y para Elena, las podéis poner las preguntas en la cajita que tenéis abajo en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas e intentaremos responder a todas las que podamos. Yo no quiero robar mucho más tiempo. Tenemos una pregunta más y que yo creo que podéis responder entre los dos o uno u otro, como queráis. Simplemente, bueno, queríamos saber qué mensaje esperáis o esperabais cuando decidisteis hacer la película juntos. ¿Qué mensaje esperabais que se llevara al público de Cholitas? No sé quién quiere responder o queréis responder uno y luego primero otro, como queráis. Bueno, yo decirles, ¿no? Al público, bueno, espero que hayan visto la película Cholita, por ejemplo, ¿no? Yo decirles que la película, por ejemplo, gracias al director Jaime Murciego y los demás detrás de la cámara que estuvieron, también que nos han sacado a las pantallas grandes y bueno, nadie se imaginaba, ¿no? Estar yo, por ejemplo, mucho menos, nunca me he imaginado viajar a otro país, salir. Y bueno, la película se trata pues nada fingido, por ejemplo, nada de estar fingiendo, nada, no, todo es real. Y me ha gustado, por ejemplo, yo dije, cada uno tiene ahí sus historias, cada una que ha contado día a día que vivía en sus casas. Yo, por ejemplo, como siempre yo he dicho que soy huérfana y así solita me he venido a la montaña más alta de Sudamérica y voy a llegar a la cima de la cumbre. Siempre he tenido esas palabras muy fuertes y también dice en la última parte, por ejemplo, ahora es el sueño más grande, soñar no cuesta nada, para el Everest, la montaña más alta del mundo, por ejemplo. Y bueno, la película es al principio ves riendo, sonriendo, al último terminas llorando. Bueno, eso
a mí también me ha pasado eso, ¿no? Por primera vez cuando he visto, estuve riendo, toda, ha sido risas y al último he terminado llorando y muy bonita la película. La verdad me ha gustado y también en la representación a todas las mujeres y bueno, hay que luchar, ¿no? Día a día y no quedarse con el sueño. Qué bueno, Nina. Pues mucha suerte con tus sueños. Seguro que, vamos, por lo que hemos visto, los vas a cumplir todos, seguro. Y enhorabuena otra vez, de verdad, de todo corazón. Y Jaime, ¿algo que te gustaría añadir también sobre? Sí, yo, bueno, esta pregunta en realidad nos surgió también con Arena, con la productora y así, ¿no? Casi ya al principio, cuando, por ejemplo, se interesó la televisión pública japonesa por la película, o en ciertos festivales que a lo mejor no esperábamos, quiero decir, festivales no especializados en montaña o en cine de género o cosas así. Y sí, que dices que aparentemente no te esperas ese interés que pueden tener, ¿no? Y bueno, básicamente es un poco lo que decía antes, que al final eso es una película de montaña donde la montaña es lo menos importante, ¿no? Que en realidad al final es una historia que creo que puede hacer que muchas personas se sientan identificadas, aunque no escales, aunque no tengas ninguna relación con la montaña, aunque no seas indígena, o incluso aunque no seas mujer, ¿no? Porque al final, aparte de todo eso, que también, pero es verdad que al final son gente saliéndose del camino, ¿no? Del rol que les han marcado para hacer lo que realmente les apasiona. Entonces creo que eso es un poco lo que ha hecho que gente de todo el mundo que aparentemente no podíamos esperar mucho interés, sí que se hayan interesado porque a lo mejor sí que se han visto reflejados de alguna forma, ¿no? Siempre digo que eso, que al final cada uno tiene como su propio Concagua, sea de la forma que sea, y verlas a ellas pues desafiando esos sus propios roles y haciendo lo que realmente quieren, pues es en lo que cualquier persona de cualquier condición, de cualquier parte del mundo, se puede sentir identificada de la forma que sea. Y creo que ha sido, para mí el mensaje es casi más ese, lo que hay que aprender de ellas, creo. Totalmente. Pues muchas gracias, Jaime y Elena. ¿Tenemos alguna pregunta? Y vuelvo, bueno, decir que muchas gracias a mis compañeras que siguen traduciendo. Vamos a darles un respiro, pero bueno, solo decir podéis poner vuestras preguntas en la cajita que tenéis abajo, si tenéis alguna pregunta más para Jaime y Elena. Aquí tenemos una de Susana Rands, de Susana en Londres, en Inglaterra. Pregunta, ¿entre el equipo de producción hay alguna o alguno que sintió el encanto por la montaña y quedó con ganas de seguir escalando? Yo creo que no. Yo por lo menos no, la verdad. Yo, vamos, siempre digo que eso, yo lo hice porque lo tenía que hacer, ¿no? Para mí eran las chulitas escaladoras, pero como digo, podían haber sido las chulitas paracaidistas o submarinistas o lo que fuera, porque al final es verdad que la historia de la montaña te da una épica especial, ¿no? También visualmente, pero al final para mí lo importante no es, como digo, la montaña en sí, es ellas desafiando sus propios roles, ¿no? Entonces, bueno, me tocó ir a la montaña porque tenía que ir, pero la verdad que no puedo decir que me haya aficionado mucho porque es como empezar por lo más difícil, ¿no? Entonces, disfrutar lo que es la escalada no pude disfrutarla demasiado, la verdad. Es verdad que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Muy enriquecedora. También el hecho de sufrir con ellas, ¿no? De reír con ellas, de llorar con ellas, de pasar todo esto que hemos pasado, nos ayudó a acercarnos mucho a ellas y a entender mejor su historia. Y luego es verdad que un tiempo después, pues hombre, es un orgullo haber podido subir la montaña más alta de América, ¿no? Y una experiencia muy bonita y muy enriquecedora, pero que no tengo intención de repetirla, la verdad. Pero que una y no más, ¿no? No, me alegro de haberlo hecho, pero ya está, ya está. Pero basta. Muy bien. Bueno, de verdad, enhorabuena otra vez porque me parece un reto increíble. Nos pregunta aquí Pamela Reyes Cabrera de Paraguay. Para Elena, una pregunta para Elena. ¿Cuál es el mayor desafío o cuál fue el mayor desafío durante la producción y la escalada? Y nos envía un saludo grande desde Paraguay. Gracias, Pamela. Bueno, el mayor desafío ha sido pues en
la Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica. Mi objetivo siempre ha sido para llegar a la cima de la cumbre, coronar, hacer flamear mi pollera, la bandera boliviana, la huipala y todo eso, ¿no? Siempre llegar, siempre yo decía que eh, yo voy a llegar, aunque muerta, lo que sea, yo voy a llegar, yo quiero lograr la cima de la cumbre, ¿no? Siempre yo decía, y bueno, sé que tampoco no he tenido ninguna dificultad y siempre ha sido mi objetivo llegar a la cima de la cumbre, llegar a la casi 7.000 metros, llegar a la cumbre, ver el paisaje, porque yo veía, por ejemplo, desde Plaza de Mulas, las montañas que estaban rodeadas, se veían más altos, por ejemplo. Y después que llegamos a la cima de la cumbre de la Concagua, yo miraba desde abajo. Será la Concagua, la cima de la cumbre. Bueno, qué lindo. Yo quisiera estar ahí arriba, ver cómo es. O sea, que ver todo el paisaje y también que quería ver las montañas parecían pintadas de colores, todo eso y disfrutar, ¿no? Y yo que caminaba todos los días, íbamos caminando, yo me daba la vuelta hacia atrás y yo decía, yo veía las montañas que poco a poco que estábamos subiendo más arriba y las montañas estaban quedando más abajo y así que he disfrutado mucho y eso ha sido muy lindo. Qué bueno, Elena. Y nos mandaron una pregunta por email y ahora tenemos también otra en la caja de preguntas y respuestas. Pero esta que nos mandaron es una pregunta doble, tanto para Elena. Nos preguntaban, Elena, ¿cuál es la próxima montaña? Que creo que ya lo habías respondido, pero bueno, por si lo quieres repetir. Y Jaime, la próxima película. Sí, yo, por ejemplo, ya, o sea, que tengo varios proyectos, como, por ejemplo, he soñado con eh, escalar la montaña, la segunda montaña más alta de Sudamérica, el Ojos del Salado. Ya lo he conquistado hace el 5 de abril. He logrado la cima de la cumbre del Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo. Bueno, ha sido una bonita experiencia también vivirlo como 12 días. Y bueno, y también tengo otro proyecto para ir a Kilimanjaro. Y bueno, también tengo otro proyecto que es escalar 12 montañas más de 6.000 aquí en Bolivia. Eso lo estoy tomando como una preparación para ir al Everest. Y ese es mi gran proyecto, el proyecto más grande que tengo es el escalar la montaña más alta del mundo y tocar el techo, no techo del mundo. Y bueno, con eso ya después quizás voy a soñar en otras cosas más. Bueno, después ya quizás ahí será, eh, ahí quizás le voy a dejar la montaña de soñar otras montañas más, ¿no? Pero el sueño más grande que tengo es el escalar el Monte Everest, que está a casi 8.848 creo que está. Y bueno, ese es el sueño más grande que tengo. De verdad, eres pura inspiración. Nos pregunta Sofía bueno, ¿qué podemos hacer para ayudarte a preparar tu viaje y tu ascenso al Everest? ¿Qué puede hacer la gente para apoyarte y para... Sí. Sí, bueno, ahora ya estoy empezando con el proyecto, ya voy a ir mandando las cartas y ya vamos a abrir una cuenta para que nos puedan apoyar todas las personas, quizás se puedan interesar en nosotros también y con un amigo estamos ya organizando todo eso y ojalá se pueda dar muy pronto. Esto, por ejemplo, queremos lograr para el año 2024, pero ojalá si es que se da para 2024, bueno, si es que no, para 2025, porque la temporada ya en el Everest creo que empieza desde enero o diciembre, creo que empieza y bueno, estamos muy corto tiempo, ¿no? Y de esa manera ya de aquí, de aquí unos 2 meses vamos a tener una cuenta, vamos a habilitarlo y quizás ahí pueden depositarnos las personas y en el cuenta oficial de Instagram también voy a estar subiendo. También nos pueden seguir por el cuenta oficial de Instagram de Cholitas Escaladoras y bueno, ahí les vamos a estar respondiendo todas las preguntas que tienen y todo eso, ojalá
se pueda lograr este proyecto más grande que tenemos las cholitas escaladoras. Ojalá, Elena, pues os seguiremos muy, muy de cerca y en redes sociales y en lo que podamos apoyar, pues ahí estaremos desde luego. Y Ana Barón, otra pregunta para Elena, nos pregunta, ¿cuál es el significado espiritual del Aconcagua en la cultura aymara y qué significa espiritualmente llegar a esa cima? Y cómo puede la gente que escala montañas ser más conscientes de la conexión espiritual con la montaña en vez de solamente hacerlo por deporte. Bueno, son 3 preguntas, pero creo que están más o menos relacionadas entre sí. Bueno, pues uno mismo se pone esos propósitos, por ejemplo, a las montañas escalar, ¿no? Uno mismo dice, yo puedo lograr o no puedo lograr, uno mismo no. Hay momentos que dicen algunos turistas vienen, ¿no? Dicen, ¿será que voy a poder? Y algunos también nos preguntan cómo es su cultura, su tradición aquí en Bolivia. Y también en el Aconcagua, mucho también hemos compartido de esa manera, por ejemplo, había muchos turistas de diferentes países que nos hemos encontrado allá en Aconcagua y también hemos enseñado nuestra cultura y también hemos enseñado para que se echen con la coca y el alcohol, la tradición que siempre llevamos y decirles que si se piden el permiso y solo que hay que pedirle cada uno, pedir el deseo. Yo, por ejemplo, siempre he pedido el permiso, el deseo para que me deje llegar a la cima de la cumbre sin ningún problema y que no me falte el oxígeno, todo tranquilo. Y siempre con esa mentalidad para llegar a la cima de la cumbre, porque cuando una montaña empiezas, de una pequeña montaña empiezas, quieres llegar un poco más, vas subiendo una grada más. Una montaña escalas y te quedas en una grada, después en la siguiente, una grada más, vas escalando una grada más. Así es que vas subiendo, ¿no? Grada por grada y así uno mismo siente de todo, sé que puede hacer muchas cosas, ¿no? Cuando uno se propone y lo logra. Desde luego. Gracias, Elena. Y perdona, Jaime, que se me ha colado una pregunta de por medio y al final no hemos escuchado cuál es tu próximo proyecto, tu próxima película. Sí, la verdad que de momento, pues bueno, hay algunas ideas, pero todavía va a llevar su tiempo porque al final este tipo de proyectos llevan mucho tiempo, especialmente para financiar, para desarrollarlos. Y bueno, ha sido unos años también complicados que no se ha podido viajar, no se ha podido, ¿no?, financiar muchos proyectos. Entonces eso, hay algunas ideas, pero de momento, como todavía hemos estado bastante tiempo también promocionando la película y moviéndola por festivales y demás, pues bueno, de momento a disfrutar un poco lo que queda de recorrido, ¿no?, de Cholitas, y las ideas que hay, pues bueno, veremos si se van desarrollando y esperemos que en algún momento salga adelante también. A lo mejor solita subiendo el Everest, no. Lo dudo bastante. Yo creo que se va a lograr el Jaime de nuevo estar en el Everest. Tenéis que convencerle. Tenemos que negociarlo, Elena. Sí, 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 Jaime, todo se puede, nada es imposible. Claro que sí. Pues aquí Mar Gariot de Francia, creo, eh, nos pregunta que la película parece que las mujeres como que hacen gracias a sus maridos, se burlan un poco. Nos pregunta que qué ha cambiado o evolucionado en los comentarios, a lo mejor desde que os lanzasteis a las montañas en la relación con vuestros maridos. Bueno, pues antes, por ejemplo, con nuestros maridos, ¿no? Por ejemplo, cada uno de las cholitas tienen, sus esposos son guías de alta montaña. Y bueno, al principio, claro, ellos nos han llevado, por ejemplo, a la montaña. A mí, por ejemplo, mi esposo es guía de alta montaña. Él es donde me ha incentivado para que yo llegue a la cima de la cumbre. Bueno, algún momento yo ya no quería seguir. Había algún momento que ya no podía más. Y él me decía, tú puedes. Y bueno, he seguido algo así. El Jaime Murciego, el director, que ha aparecido, él dice, ustedes que tanto soñaban para ir a la montaña más alta de Sudamérica, bueno, tengo una sorpresa. Un día me llama y yo dije, no, yo no le he creído.
Y bueno, también yo agradezco a mi esposo, gracias por motivarme, porque si en caso de que él no me hubiera dicho que seguí, quizás lo hubiera dejado, ya no hubiera estado escalando, pero gracias a él y también al Jaime Murciego. Y, por ejemplo, yo, después que ya hemos salido a otros países, por primera vez yo salí a otro país, a Argentina, volar en avión, y antes de que yo no salga de la casa era amando del hombre, ya, o sea que tenías que cocinar en la casa, lavar ropa, planchar, llevar a los hijos a la escuela, traerle todo. O sea que tenías que estar o sea que todo lo que te decía el hombre tenías que hacerle caso. Y bueno, desde que ya hemos empezado a salir a escalar otra montaña, otro país, y bueno, ha cambiado los papeles ya al regreso. Bueno, por ejemplo, yo decía, yo ya he salido a otro país, bueno, yo puedo hacer yo lo que yo quiera porque ya conozco otro país, o sea que tampoco había sido muy difícil, o sea que salir a otro país, ¿no? Y bueno, me dicen, no, Elena, o sea que has cambiado mucho, por ejemplo, tú, por ejemplo, no hablabas mucho, eras muy tímida, me decía mi esposo, porque yo antes sí era muy tímida, muy callada. Hay momentos que me preguntaban y me ponía nerviosa. Y después que he regresado de la Concagua me dicen, no, tú, Elena, has cambiado mucho. No eras así, yo no te he mandado así. Y bueno, de esa manera yo creo que ha cambiado mucho de nosotros, de cada una de las cholitas, ha cambiado como cambiar el papel, ¿no? El rol del el hombre ya se ha quedado en la casa. Por ejemplo, ya aquí en Bolivia ya las mujeres ya con las cholitas escaladoras ya quieren empezar a trabajar, o sea, que quieren que les guíe los turistas cuando llegan aquí a Bolivia. Yo, por ejemplo, casi, casi todos los días estoy saliendo a la montaña, fines de semana, además no tengo tiempo y siempre estoy casi en las montañas, escalando unos a otros, escalando diferentes montañas, ¿no? Y es muy bonito y tomar la experiencia y intercambiar nuestras culturas de su país, por ejemplo, los extranjeros que vienen de otro país y contar de nuestra cultura también aquí en Bolivia y así. Sí. O sea, que la Concagua te dio fuerzas y te llevaste la confianza con el Aconcagua, ¿no? A la vuelta, qué bueno. Pues muchas gracias, Sí. Elena. Nos quedan dos preguntas, una para Elena y otra para Jaime. Nos pregunta Elway Franzen que si las cinco cholitas que estáis en la película sois las cinco que vais a planear o las cinco pensáis subir al Everest, o eres solo tú o solo algunas de vosotras. Bueno, al principio hemos pensado ir las 5, pero ahora, por ejemplo, ya de las 5 que grabamos, las 5 protagonistas, porque ya son personas mayores. Por ejemplo, dos son personas mayores y quizás no van a poder ir. Por ejemplo, como cuesta mucha plata, mucho dinero para viajar allá para el Everest, y quizás podríamos ir dos o tres cholitas solamente, dos o tres posiblemente, pero está por verse, veremos cómo se da, pero hay otras cholitas también jóvenes, quizás pueden ir otras cholitas también. Pues muchísima suerte, Elena, con este proyecto y mucha fuerza y mucho ánimo. Seguiremos muy, muy de cerca, desde luego. Y María Alejandra Brand Delgado nos pregunta, esta para ti, Jaime, nos da las gracias por este espacio y le gustaría saber si el equipo de producción fue criticado por la comunidad indígena al emprender este proyecto, teniendo en cuenta que hablamos de una sociedad patriarcal. Criticado por la comunidad indígena, no, la verdad que nosotros no notamos tampoco, bueno, lo de la sociedad patriarcal, entiendo que a lo mejor les afectó más a ellas cuando decidieron empezar a escalar por primera vez, ¿no? Ellas cuentan, bueno, me han contado varias veces pues que existen supersticiones, tipo que si una mujer sube a ciertas montañas se van a quedar sin nieve, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hasta luego, bueno, supongo que en el caso de Elena o de las de la película en especial, es verdad que los maridos tampoco dieron problemas en ese sentido, pero sí ha pasado de maridos que no las han dejado subir a la montaña. Eso sí que sé que hay historias así, ¿no? Y luego a nosotros,
no especialmente, porque supongo que al final cuando nosotros llegamos ya para hacer un poco la película, ya eran conscientes de que en realidad es algo bueno para ellas y para la comunidad aymara en general, ¿no? Al final es visibilidad para ellas, para sus maridos y para sus familias, ¿no? Y para toda la comunidad. Entonces, en ese sentido, no hemos tenido tampoco problema. Más allá bueno, es verdad que la sociedad o el carácter aymara es bastante cerrado al principio. Al principio parece que siempre hay un poco de desconfianza, ¿no? De qué estamos haciendo allí, sobre todo pues grabando gente que ya no nos conoce, porque bueno, las chulitas por lo menos a mí ya me conocían, entonces ya teníamos un poco, pero bueno, sí es verdad que hay que saber un poco también en qué sociedad estás y saber cuáles son los códigos de cada sitio, ¿no? Que a lo mejor hay sitios en los que tienes que contactar de una forma más despacio, hacer las cosas, explicar mejor, ¿no? Y dejarte ver más. Y bueno, si intentas respetar un poco eso, que no es que sea bueno ni malo tampoco, porque al final en cada sitio funcionan las cosas de una forma, pero bueno, sí que tienes que ser consciente un poco de dónde estás y hacer las cosas con respeto y en ese sentido adaptarte a dónde estás. Y entonces, si haces eso, no tienes por qué tener problema tampoco. Claro. Pues muchas gracias, Jaime. Y nada, ya solo nos quedan 2 comentarios. En realidad, Ana Barón nos dice muchísimas gracias a todos, muy agradecida de poder ver esta película y de participar en este conversatorio. Muchos éxitos y adelante con esa alegría y sencillez. Y Marta Odriozola nos dice muchas gracias a todas y todos, maravillosa Elena y maravillosas las chelitas escaladoras. Todo gran viaje empieza por un solo paso. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, Jaime o Elena. Yo creo que ya podemos ir cerrando la conversación. Gracias a vosotras por la invitación y por darle visibilidad a la película, ¿no? Al final, si no hubiera, pues eso, organizaciones o festivales interesados en hacer proyecciones de este estilo, pues no, la historia no llegaría a tanta gente, que al final de eso se trata, ¿no? Claro, totalmente. Pues muchísimas gracias, Jaime y Elena. Como mencionábamos al principio, solo por recordarlo, que este acto forma parte de nuestro evento mundial deportivo Muévete por Survival, que va a tener lugar el próximo fin de semana, del 26 al 28 de mayo. Y es un evento muy especial porque personas de todo el mundo van a correr, caminar, bailar, escalar también y se van a mover en definitiva, de la forma que más les guste y que más les haga sentir bien, para recaudar fondos y sobre todo para visibilizar y concienciar a la opinión pública sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es lo que hacemos mejor en Survival International. Jaime y Elena, ¿tenéis algunas palabras de inspiración o motivación para inspirar y animar a nuestros participantes a que se animen a moverse por los pueblos indígenas? Bueno, sí, decirles a todos los participantes que van a participar, primeramente felicitarles, ¿no? A todos que sigan adelante, ¿no? Que luchen por sus sueños, cada uno tenemos nuestros sueños, ¿no? Y logren, ¿no? A que sigan disfrutando, cada uno tenemos diferentes sueños, diferentes pasos que tenemos que dar, hay tropiezos, pero siempre hay que ponerse fuerte, hay que luchar y siempre mirar hacia adelante y que luchen y sigan adelante. Yo sé que van a lograr y felicitarles. Y bueno, muchas gracias por todo y saludos desde Bolivia. Gracias, Elena. ¿Y querrías añadir algo, Jaime, o ya lo dejamos ahí? Nada, eso es todo. Eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos pregunta Sofía también si hay algún evento online, por si hay personas que no saben hacer ejercicio o quieren algún tipo de apoyo. Es una buena pregunta porque sí que vamos a tener una sesión de yoga online y no sé si a lo mejor 2, no estoy segura, pero tenemos la información en la página de Muévete por Survival. Que bueno, ahora cuando terminemos el evento vais a recibir un email con más información para apuntaros en Muévete por Survival y en esa página podréis ver y en la agenda de Survival podréis ver los eventos que tenemos en línea. Así que
os animamos a que os mováis como hicieron las cholitas escaladoras y para visibilizar la lucha indígena y la lucha por los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Jaime y Elena, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Enhorabuena a los dos y a todo el equipo de producción y a todas las cholitas por ese inmenso reto y pues la película, por inspirar, por motivar y bueno, muchísima suerte con todos vuestros proyectos futuros. Desde luego que os vamos a seguir muy, muy de cerca. Bueno, muchas gracias a ustedes, más bien yo agradecer por todo lo que hacen, ¿no? Y muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias, Jaime. Gracias Que vaya bien. por la invitación y mucha suerte con el evento y con todo lo que hacéis. Gracias, Jaime. Un abrazo. Que vaya bien. Hasta luego y gracias a todo el mundo que se ha unido. Estaremos en contacto. Bueno, chao, chao.